Hola, yo les voy a hablar del acretismo placentario. Como ya sabemos, la placenta es un órgano que facilita el intercambio de nutrientes y gases entre la madre y el feto. La placenta tiene dos caras, la materna y la fetal. En la cara materna, su componente proviene del endometrio y está formado por la decidua basal, mientras que en la fetal viene del troboflasto y está formado por el corión frondoso. Como ya sabemos, la placenta tiene distintas funciones, entre ellas el intercambio de gases, como oxígeno, dióxido de carbono y monóxido de carbono. También el intercambio de nutrientes y electrolitos, como aminoácidos, ácidos grasos libres, carbohidratos y vitaminas. También para la transmisión de anticuerpos maternos, mediante la inmunoglobulina G, que se transporta de la madre al feto. Y también para la producción de hormonas, como hormona estrogénica y la gonadotropina coriónica humana. Normalmente la placenta se sitúa en la cara anterior o posterior del útero. Se implanta en el endometrio, dejando un espacio para el crecimiento del feto y así no interferir con la salida del feto al momento del parto. Ahora bien, el acletismo placentario es cuando la implantación de la placenta se realiza de manera anómala adheriéndose al miometrio, que es la capa muscular intermedia del útero. Se dice que existe un acretismo placentario ya que hay una ausencia total o parcial de la decidua basal, o cuando se desarrolla de manera imperfecta la capa fibrinoide de Nitabuch, que es una capa que separa el corión frondoso de la decidua basal, haciendo que se pierda el efecto de barrera y hace que las vellosidades coriales penetren de manera normal el miometrio e incluso que llegue a invadir otros órganos. Se clasifica en tres tipos: la placenta acreta, que es cuando se adhiere al miometrio, pero sin penetrarlo. Es la más común en un 80% de los casos. La placenta increta, cuando la implantación llega al músculo y se presenta en un 15% de los casos. Y la placenta percreta, que es cuando invade la serosa uterina. Es la más grave, pero la menos común en un 5% de los casos. Los factores de riesgo para presentar el acretismo placentario son los siguientes: la edad y la paridad, ya que con el aumento de la edad y la frecuencia de paridad, en muchas mujeres ocurre incompetencia progresiva de la decidua. También por una cesárea previa, ya que la sección que se realiza en la cesárea siempre deja una cicatriz en la superficie interna del útero, por lo que en embarazos posteriores es muy común que la placenta se implante a través de esta cicatriz. Otro factor de ellos es el antecedente de legrado o un antecedente de infección. Si bien el acretismo placentario no maneja síntomas, es decir, es una patología asintomática, sin embargo, la mujer puede presentar sangrado genital, aunque suele confundirse con otras causas, y el sangrado puede ir desde pequeñas cantidades hasta incluso un shock hemorrágico. También puede presentar dolor abdominal, pero igual se puede confundir o se le puede atribuir a las molestias del embarazo. Y en su caso más grave, puede haber una rotura uterina en el segundo o tercer trimestre del embarazo. Los métodos de diagnóstico son mediante una ecografía. Se va a sospechar de acretismo cuando haya una ausencia o un adelgazamiento del espacio hipoicoico subplacentario, o también cuando haya una presencia de lagunas intraplacentarias y una disrupción focal en la serosa uterina. Normalmente se dan cuenta al momento del parto, porque no se produce el alumbramiento placentario de una manera espontánea. Y el segundo método es la histología, donde aquí vamos a apreciar la ausencia de la decidua basal, aunque este método no es muy fácil ya que hay una distorsión en el momento del alumbramiento. Uno de los tratamientos para el acretismo placentario es la histerectomía total abdominal, que consiste en extraer todo el útero de una mujer, aunque también hay manejos conservadores para evitar esta histerectomía, al menos en ese momento, y tratar de preservar la fertilidad. Uno de ellos es el manejo con medicamentos, mediante oxitocina inyectada directamente al cordón umbilical, posterior al nacimiento del feto, esperando el alumbramiento.
El otro de ellos es el manejo sin medicamentos. Aquí se deja la placenta in situ y se hace la ligadura del cordón umbilical, vigilando periódicamente mediante un ultrasonido, esperando que la placenta alumbre por su propia cuenta, aunque estos dos últimos no son del todo recomendables, ya que causándose una hemorragia tendrían que realizar una histerectomía al fin de cuentas. Mis diagnósticos de enfermería son los siguientes. El primero es el riesgo de alteración de la diada materno-fetal relacionado con la implantación anormal de la placenta. La intervención sería cuidados del embarazo de alto riesgo. Sus actividades son revisar el historial médico para ver si hay factores de riesgo relacionados con el embarazo, explicar los riesgos fetales asociados con partos prematuros, realizar las pruebas para revisar el feto y la función de la placenta, establecer un plan de seguimiento clínico y ayudar en los procedimientos de diagnóstico fetal. Sus indicadores son reconocer signos y síntomas que indiquen riesgo, cotejar riesgos recibidos y utilizar los servicios sanitarios de acuerdo a sus necesidades. Un segundo plan de cuidados del mismo diagnóstico de enfermería es el de cuidados prenatales. Las actividades son medir la altura del fondo uterino, instruir a la paciente sobre los signos de peligro que requieran su notificación inmediata, monitorizar movimientos fetales, revisar con la paciente cambios observados en el feto y monitorizar la presencia fetal. Sus indicadores son patrones de desaceleración en los hallazgos de la monitorización fetal electrónica, resultados de la ecografía fetal, frecuencia del movimiento fetal, biopsia corial y ecocardiografía. Elegí este diagnóstico porque, como ya lo mencioné anteriormente, el acretismo placentario es una alteración que afecta tanto a la madre como al feto y lo que se busca es disminuir los mayores riesgos posibles. Mi segundo diagnóstico de enfermería es el riesgo de sangrado relacionado con el acretismo placentario debido a una rotura uterina. La intervención es disminución de la hemorragia útero-anteparto. Sus actividades son analizar factores de riesgo asociados con una hemorragia, realizar una ecografía para localizar la placenta, monitorizar signos vitales de la madre y del feto, observar datos del feto por si hubiera evidencia de la insuficiencia útero-placentaria y administrar hemoderivados según corresponda. Sus indicadores son pérdida sanguínea visible, sangrado vaginal, palidez de piel y mucosas y pérdida de calor corporal. Un segundo plan de cuidados del mismo diagnóstico de enfermería es el de identificación de riesgos. Sus actividades son revisar antecedentes médicos y documentos previos para determinar evidencias diagnósticas de cuidados actuales o anteriores. Planificar el seguimiento a largo plazo de estrategias y actividades de reducción de riesgo. Identificar riesgos biológicos, ambientales y conductuales. Y mantener registros y estadísticas precisos. Sus indicadores son identificar factores de riesgo, desarrollar estrategias de control de riesgo efectivas. Y elegí este diagnóstico porque una de las complicaciones sería un sangrado que podría llegar a causar un shock hemorrágico, provocando un riesgo tanto a la madre como al feto, causando así la muerte. Mi tercer diagnóstico es el dolor agudo relacionado con el embarazo y manifestado por agitación. La intervención es el manejo del dolor. Sus actividades son realizar una valoración exhaustiva del dolor, asegurarse de que el paciente reciba cuidados analgésicos correspondientes, utilizar medidas de control del dolor antes de que sea muy intenso, disminuir o eliminar factores que precipiten o aumenten la experiencia del dolor, enseñar principios del manejo del dolor, utilizar un enfoque multidisciplinario para el manejo del dolor cuando corresponda y evaluar la eficacia de las medidas de alivio de dolor a través de una valoración continua del dolor. Sus indicadores son reconocer el comienzo del dolor, utiliza medidas preventivas, utiliza medidas de alivio no analgésicas, refiere síntomas incontrolables al personal de salud, reconoce síntomas asociados al dolor y refiere dolor controlado. Y escogí este diagnóstico
Porque el dolor agudo es una sensación que nos impide estar bien tanto físicos como emocionalmente. Además, agreguémosle que la madre ya se siente mal en todos los aspectos porque sabe que está en peligro su vida y la del feto. Es todo. Gracias.